Muy buenas tardes a todas y todos los que están presentes. Es un gusto compartir con ustedes esta segunda y última sesión en un encuentro con Ariane van Handel. El tema, el cuidado de la creación. Una vocación cristiana. Me gustaría, antes de dar inicio, tomarme un minuto para poder compartirles y leer un pequeño texto donde, bueno, cuando lo leí, esto fue a modo de esperanza para mí, así que quiero compartirlo con ustedes. Dice, dime cuánto pesa un copo de nieve, preguntó un gorrión a una paloma. Nada de nada, le contestó. Entonces debo contarte algo maravilloso, dijo el gorrión. Estaba yo posado en la rama de un abeto, cerca de su tronco cuando empezó a nevar. No era una fuerte nevada ni una ventisca furibunda, nada de eso. Nevaba como si fuera un sueño, sin nada de violencia. Y como yo no tenía nada mejor que hacer, me puse a contar los copos de nieve que se iban asentando sobre los tallidos de la rama en la que yo estaba. Los copos fueron exactamente 3.741.952. Al caer el siguiente copo de nieve sobre la rama que, como tú dices, pesaba nada de nada, la rama se quebró. Muchas veces la gente siente que no puede cambiar nada, que su aporte no pesa. Yo creo que esa sensación que todos conocemos es la más inmovilizadora de todas. Frente a esta fuerza inmovilizadora, tenemos que buscar las pequeñas alternativas que muestran que otro mundo es posible. Antes de mostrar el problema de la crisis climática como lo gigante y global que es. Este extracto que yo acabo de leer es lo que se presenta en este libro bello de Teología en Movimiento. Este libro es de Ariane van Handel. Y por supuesto ahora te dejo todo este espacio, Ariane, para poder expresar y dar a conocer lo de esta sesión. Muchas gracias, Nicole, de empezar con esta narración que es tan bella, también esta narrativa que yo también encontré y que me anima, uno de los distintos, creo que poemas, narrativas así nos animan. Quería empezar, la idea de esta sesión, después de la otra en que vimos más bien lo grande y gigante que es la crisis, quería ver un poco más el rol de las iglesias o las comunidades de fe o nuestra propia fe en esto, con dos partes. Entonces quería empezar con hacer una pequeña ronda en que nos vemos también nuevamente o nos escuchamos, y con la pregunta para ustedes de se habla mucho del tema de cuidado a la creación en sus comunidades de fe, y si ya vimos un poco en la encuesta de la semana pasada que muchos dijeron no mucho, y si es no mucho, ¿por qué sería eso? Eso sería mi pregunta. ¿Por qué es que esto no es un tema común en las iglesias? ¿Qué creen ustedes? Y después, entonces, propongo de que presento una primera parte sobre ecoteología, un poco más de lo que es y todo, y después tengo un ejemplo de una lectura bíblica que creo que es muy revelador sobre cómo uno sí podría hablar de ese tema desde la tradición cristiana. Entonces, eso es mi propuesta para esta tarde, y he tomado en cuenta algunos temas que ustedes propusieron de cuidado de los animales, de la responsabilidad económica, de cómo hablar, de cómo poder hacer una diferencia en eso. Espero que todo eso se va tocando también, y si no podemos abrir la conversa también más después de todo eso. Entonces, primero la pregunta, ¿por qué creen ustedes que no hablamos mucho sobre este tema en nuestras iglesias? Nando ya levantó la mano, entonces, adelante. Buenas, ¿se oye? Sí, se oye.
Vaya, yo creo que, por lo menos lo que yo me he fijado, es la misma razón por la que cuando uno va a las librerías evangélicas no encuentra los textos de Martin Luther King Jr. y en las librerías católicas no encuentra uno los textos de Monseñor Romero, que sería la misma razón, que de cierta manera se ha enfocado a una experiencia más mágica, a una experiencia más de, de- vaya, se dice esto, por la sangre de Cristo, tus ojos, tu Espíritu Santo, abracadabra, un tipo de fe un poco más mágica es lo que ven, y en cambio una fe más responsable. La sociedad no vende. Yo creo que esa sería la razón por la que no se habla de ecotecnología, así como no se habla de microecosistemas ingleses. Ya te escuché algo entrecortado, pero capté algo de que se habla más de sangre de Cristo, de conceptos más espirituales, así abstractos, y porque eso Espiritualidad vende. plástica. ¿Cómo? Espiritualidad plástica. Plástica. Ah, eso no lo capté, ya. Espiritualidad plástica, eso es interesante con lo plástico, ¿no? Que tenemos. Pero que el vínculo con el mundo es, no se hace tanto. Eso es interesante, la observación. La pregunta del por qué de eso va un poquito más allá, ¿no? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué sería? ¿Por qué la espiritualidad plástica vende más? Si se quiere llamar así, también. ¿Iva? Hola. Buenas Mira, tardes. buenas tardes. Yo la pregunta la tomo en primera persona, ¿no? Para mí, ahora llevar un curso de este tema y que esté enfocado desde la mirada de la iglesia, la mirada del Papa Francisco con el Laudato Si, para mí ha sido todo un cambio. O sea, cambio en primera persona a mi conversión, ¿no? Porque ni siquiera yo como católica ni siquiera tomaba en esto en cuenta, ¿no? Ni siquiera soy una católica, digamos, es practicante, por decirlo así, ¿no? Entonces, primero me llama la conversión y segundo a tomar acción respecto a este tema, ¿no? Pero digo, es un despertar mío, ¿no? Único mío. Entonces, que no ha sido motivado a partir de mi frecuencia o de mi constancia a la iglesia, ¿no? Ni a las autoridades de la iglesia, sino se dio porque, no sé, pasó un curso, lo miré, me atrajo, me inscribí y fue así, ¿no? Entonces, y yo lo digo para mí, ¿no? Entonces me pongo a pensar en los demás. O sea, no todos han tenido esta oportunidad que yo tengo de mirar así a mi conversión, no sé si llamarla ecológica aún, porque no creo que haga mucho, este, pero miro así, ¿no? Entonces, si yo sumo a toda mi comunidad que no tiene una oportunidad así, entonces es difícil construir a partir de esto. Y echo de menos, ¿no? Y echo de menos esta autoridad de la iglesia que pueda hacer este llamado. O sea, yo lo veo al Papa luchando, pero no veo a mi obispo luchando, no veo a mi párroco hablando sobre este tema, ¿no? Entonces, lo único que se me ha ocurrido es formarme yo y acercarme a la iglesia y decir, mira, podemos hacer esto, ¿no? Pero es a partir de este, no sé si llamarlo encuentro que yo estoy haciendo con este tema que he descubierto y que finalmente lo he abrazado, ¿no? Iva, gracias por compartir. ¿De qué temas sí hablan? ¿Qué sí es importante? En realidad no hay un tema especial, al menos en mi comunidad, ¿no? No hay un tema especial. A nivel nacional lo que se está hablando ahorita es el concepto, el contexto político, ¿no? Que le damos o no le damos confianza al gabinete. El tema político se ha llevado toda la atención y los demás temas están como, no sé, como en el aire o como que nadie los mira. ¿Pero en la iglesia hablan del tema político? No en estricto, pero sí, ¿cómo llamarlo? Es una llamada a la reflexión, a mirar los puntos de vista, no hay una postura, no hay una posición, ¿no? Pero sin embargo está como allí, ¿no? O sea, definitivamente el tema ambiental yo no lo veo, no lo siento. Y no es que, como te digo, tampoco no es que yo frecuente, ¿no? O sea, las veces que voy a la iglesia o que voy a misa,
O sea, el tema ecológico no se habla para nada, ¿no? Nada, ni siquiera hay una postura desde la página que sí, ahora las parroquias tienen páginas y promueven muchos temas, entonces solo son las misas, las misas y nada más. No hay una postura. Y eso a mí como que me deja un sinsabor, ¿no? Porque, Mm. o sea, yo he descubierto que hay esta plataforma Laudato Si, hay animadores Laudato Si, hay muchas propuestas a partir de la iglesia, pero que no se hacen eco, ¿no? Entonces yo digo, es como que fueran dos iglesias separadas, ¿no? Una que solo mira la religiosidad y la otra que mira el mundo de manera integral. Gracias, Iva. Esa última frase es interesante, ¿no? La religiosidad que se ha entonces desconectado del mundo en que vivimos, como que ya se trata de otro tema, entonces parece. Nilda. Después David. Nilda, tienes el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué difícil la pregunta para una persona que ha sido cristiana toda la vida y ha estado dentro de las iglesias hasta hace poco tiempo. Y yo creo de que nos quedamos en el colonialismo, lo que nos enseñaron, por lo menos en mi iglesia donde participé, no sé, unos 30 y, no, más, unos 42 años constante. No se hablaba de la ecoteología ni nada de la preservación de nuestra naturaleza, porque se nos enseñaba de que va a venir una nueva Jerusalén y ahí vamos a estar en la perfección. Y eso, en este tiempo, a un par de años, uno empieza a leer un poquito más, se sale de la iglesia. De hecho, yo me salí de la iglesia porque es como que te ponen un techo y no puedes incursionar en otras lecturas, ni en teología, ni en política, porque todo eso no está dentro del cristianismo. Nosotros estamos sujetos y sometidos a la obediencia absoluta de nuestros líderes. Y se marca mucho la diferencia. Tal vez ahora las iglesias estén cambiando un poco, pero uno como que quedó saturada. Entonces empieza uno a reflexionar quién es Dios en realidad en nuestra vida, y Dios es toda la creación y nos hemos desvinculado de esa realidad, nos hemos olvidado, deshumanizado primero, porque no somos capaces de ser empáticos entre nosotros, ni solidarios, mucho más con la naturaleza. Entonces, ¿qué importan los daños? En total, yo me voy a morir o viene el Señor y me voy a ir a la Nueva Jerusalén, donde todo va a ser perfecto. Si yo tuviera que hacer esa crítica, aunque vuelvo a decir, no es criticar las iglesias, sino es entender en lo que se quedó la iglesia y no trabaja. Y si ya tenemos conciencia de la ecología, yo creo que es como que no se enseña, pero cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y no hay una educación. Yo siempre he lamentado muchísimo una iglesia muy ponderada económicamente, con grandes sitios, y siempre me pregunté, ¿por qué no le enseñamos a los niños a plantar, a hacer un lugar verde, campestre? Bueno, en el desierto difícil, pero igual se puede plantar y hacer cosas bonitas para que las actividades sean en lugares agradables, pero nunca pasó nada de eso. Y en el fondo eso con el tiempo uno como que empieza a decir, no es lo que Jesús nos vino a enseñar, y uno termina haciendo evangelismo o viviendo el cristianismo más afuera que dentro de la iglesia. Eso. Gracias, Nilda. Escucho varias cosas. Hablas de las jerarquías, ¿no? Y también del poder económico, pero sobre todo la desconexión también de alguna forma de las jerarquías de la gente, del pueblo de Dios, para decirlo de alguna forma, y de una idealización, ¿no? En
el cristianismo mismo hacia un más allá, que ha dejado entonces un dualismo y una idealización. Creo que es que ese idealismo de ver muy bonito a algo que no está aquí, y entonces y separarlo totalmente, ¿no? Lo que el más allá es lo que vale y lo que dice Jesús, así del reino de Dios está aquí y ahora no se escucha mucho ya, ¿no? Eso, bueno, entonces, y dijiste varias cosas más que son muy interesantes, pero creo que van a volver, bueno, lo difícil de que uno entonces se despide de ese tipo de iglesia, mientras la comunidad que es iglesia sigue siendo muy, muy valioso, pero bueno, entonces eso que lo vamos buscando en otros espacios, ¿no? De repente. Pero es muy interesante como algunas iglesias entonces no han hecho mucho eco con lo que ustedes dicen, con otros corrientes que sí existen y están trabajando el tema. Es importante también destacar eso, de que hay lo que dijo Iva, ¿no? Dos iglesias casi en distintos mundos en ese sentido. David. Sí, hola, buenas tardes. Sí, se escuchan bien, adelante. Bien, buenas tardes. La verdad es que yo, bueno, a diferencia de ella, he estado aproximadamente 20 años en la iglesia. Sí, o sea, siempre me he preguntado si el sentido de la iglesia es simplemente ir a la iglesia y cumplir con los parámetros que nos establecen en la iglesia como conducta. Más que nada, eso es lo que he visto, que he conocido, que nos trata ciertas conductas o ciertos comportamientos que todos tienen que cumplir. Entonces, pero solamente va en unos temas morales, o sea, y ya está por ahí, porque estas cosas que uno tiene que cumplir, cumples con esos parámetros que te establece la iglesia, vivir una vida como pocas, incluso el estudiar puede ser mucha mala interpretación de la Biblia y una interpretación antojadiza en muchos sentidos, donde lo que hacen tratan de dibujarte conforme a un modelo que está establecido y no te llevar el evangelio más allá. En un apóstata, te transforma en una persona que lo que quiere es dividir la iglesia, que lo que quiere es que es un rebelde. Entonces yo me he encontrado con eso muchas veces, y la verdad que yo he hecho ahora de ese tipo de iglesia, ¿no? También porque sé que Dios, hay cosas que uno tiene que hacer, que uno puede hacer, entonces hay un evangelio práctico que no se ha estado viviendo, y eso es lo que El sonido está un poco mal, David. yo estoy Entonces, buscando. ya. Pero capté el mensaje, la moral, ¿no? Que la moral individual en conductas que ha sido lo más importante, pero no tanto lo práctico en un sentido más amplio, porque eso también es práctico, pero en un sentido de conexión y relación más allá, ¿no? Mario y después Nando rápido, y tal vez Agustín quiere decir algo y después voy a presentar algo. Bien, gracias Ariana, espero que mi conexión esté buena. Rápidamente, yo hablo desde el mundo evangélico, pertenezco al mundo evangélico hace mucho tiempo, y disculpen, estoy con los niños acá, y al menos la lectura que ha tenido el mundo evangélico no ha sido protagonista en nada en relación a estos aspectos del cuidado. ¿Por qué? Quizás el mundo lo observan, ¿cierto? O se nos ha enseñado que, no sé, que el mundo está maldito, que la posterioridad es realmente lo importante, pero no nos enseñan a vivir el hoy. Cosa que al menos estamos trabajando en nuestra iglesia desde un tiempo en adelante. Y he visto cambios, no en todos,
he visto cambio al menos en los líderes, ¿cierto? He visto cambio en personas que estamos construyendo el evangelio desde una perspectiva mucho más amplia y ya no solo enfocándolo como que lo espiritual es aquello que no está vinculado a lo que sucede en nuestro medio, en nuestro contexto. Quizás el problema viene siendo porque desvirtuamos la palabra prójimo, no entendemos quién es el prójimo. No lo sé. Al parecer por ahí va el tema, pero sí que es por eso que este tema se vuelve tan importante para nosotros, porque queremos hacer fuerza y hay personas que están interesadas. Así que hablo desde mi parte del mundo y esas han sido las observaciones que estamos tratando de cambiar. Gracias, Ariana. Gracias, Mario. Interesante eso de la posterioridad, lo que dijo también Nilda, que es lo más importante, el nuevo Jerusalén, algo, apartarse del mundo, pero en el sentido, en una interpretación entonces del concepto mundo, bíblicamente, como toda la realidad. Eso es interesante, como toda la realidad que está mal, está corrompido y todo, y es interesante como debatir si bíblicamente se habla de toda la realidad cuando se habla del mundo. De mundo, ¿no? De no somos del mundo, es qué tipo de mundo estamos ahí hablando, o qué parte del mundo. Entonces, bueno, eso y también quién es el prójimo, es una pregunta muy interesante ahí también. Está solo dentro de nuestras iglesias, está fuera de ahí, va más allá de los seres humanos o no, eso era algo que ustedes también preguntaron. Y la noticia esperanzadora, ¿no? De que esas concepciones están cambiando en muchas iglesias. Nando, ¿querías añadir algo? Bueno, así rapidito, yo por lo menos aquí en El Salvador siento que la gente en las iglesias sí está como dispuesta al tema, pero falta gente capacitada. Y la otra es que yo a lo que se me fijo es que se le da una gran importancia a la fiscalización sexual, pero lo que es moral, política, social y ambiental no les interesa, porque no sé, o sea, como que si aquí yo vi unas personas que querían prácticamente era fiscalizarles los genitales a una vecina, querían hacer algo para fiscalizar los genitales prácticamente, pero cuando se habla de cuestiones de sociales, medioambientales, aún incluso culturales, no les interesa. Sí, sí, eso es para mí también, como por eso les pregunto con real curiosidad, porque para mí, por ejemplo, el tema que es tan polémico del aborto, siempre me suena como muy, muy, como de que es un lado, cuando uno lucha tanto por la vida que viene y dice que toda la vida tiene que nacer porque es bueno que nazca, y después dejas un mundo en que probablemente en 10 años más ya no va a haber posibilidad de vida para estos niños y niñas. Y que eso no es parte del tema. Yo eso lo encuentro de una, como, y la vida que no nace no va al Nuevo Jerusalén, ¿o qué pasa ahí, no? Como que uno dice ¿qué hay ahí? ¿Necesita esta vida nacer para sufrir acá? ¿Cuál es la idea? ¿O nos ocupamos de que los niños y niñas que nazcan? Yo tengo otra postura sobre el aborto también, pero eso es un tema que se puede discutir ampliamente y yo creo que es necesario que lo hacemos, y es que es complejo y todo eso, pero sobre todo esa dicotomía encuentro muy especial lo que tú dices, como una ocupación muy fuerte con la sexualidad, con la familia, que nazcan niños, con la reproducción, de alguna forma, también, que es en las religiones, ha sido muy importante, entonces eso es interesante, pero se ha quedado y no se ha repensado lo que significa hoy en este nuevo contexto que vivimos, en que somos muchos, la nueva vida. Y si es siempre bueno que
hay niños y niños y niños y niños, cada vez más, ¿no? ¿Y qué hacemos? Y tenemos suficiente capacidad de dar un buen futuro a todos estos niños y niñas, porque la gente que decide tener un aborto en general no lo haga porque tiene una buena casa y todas las circunstancias fantásticas para recibir a estos niños y niñas. Entonces, bueno, ahora eso es un gran tema, pero creo que da un poco esa dicotomía que vamos a hablar más. Lo que me dicen camaradas me recuerda a la quiebra de la religión de Carlos Marx, dicen Nando en el chat, que como el opio, ¿no? Entonces yo creo que es importante, eso se ha hablado mucho sobre el mundo evangélico pentecostal, de no subestimar tampoco el sufrimiento que hay real, que da a esa tentación, que creo que es tentación de como apartarnos de este mundo o de esperar en otro mundo totalmente diferente, pero no acá, pero como que no nos podemos imaginarlo acá ya, ¿no? Lo proyectamos a una realidad mejor después, que yo no digo que no existe, no lo sé, no lo sabemos, de hecho no lo tenemos, lo creemos, ¿no? Eso del Nuevo Jerusalén y todo es fe, de que en algún momento pero que algo mejor nos espera o algo así. Entonces, pero que esta realidad ya no tiene salvación, eso es una conclusión que hemos hecho en algún momento, que aquí no hay nada bueno que ganar, entonces, que más o menos lo dejamos por ahí. Entonces, eso es una dinámica interesante. Mario escribe, muy bien dicho Nando, se preponderan temas doctrinales, dogmáticos, pero lo relativo al cuidado de nuestro planeta es como si no fuera parte del Evangelio. Bueno. Agustín, no sé si también quieres reflexionar algo y si no vamos un poco a una presentación que tengo. ¿No? Ya, entonces... tengo dos pequeñas partes, como dije. Primero, contarles algo sobre de dónde surgió la ecoteología, que es justamente el nacimiento de una teología que sí toma esos temas y que se llama ecoteología. Muchas estudiantes a veces me preguntan, sí, pero si tomas en serio el Evangelio de Jesús y su manera de hablar sobre el medio ambiente, sobre la acumulación, sobre vivir sencillamente, ¿no? La manera en que vivía con poco, liviano, como nómade, viajando, con la naturaleza ahí todo el tiempo, el trigo, el pan, el vino, es como muy material todo lo que se habla Jesús, el barro con que está sanando la gente, el lago de Galilea en que camino, en que las tormentas, todo es naturaleza. Entonces, si uno lo toma en serio, eso es ecoteología, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué necesitamos inventar una ecoteología? ¿O por qué necesitamos inventar, también dicen por eso, una teología feminista? Si uno siga a Jesús, respetas los seres humanos, ¿no? De igual forma. ¿Por qué necesitar una teología que se nombra así? Y eso tiene que ver con lo que ustedes acaban de decir. Tiene que ver con una ausencia, con que no se ha tomado suficientemente en serio esta parte en la teología. ¿Y por qué es eso? Bueno, de eso vamos a mirar un poco ahora. Yo tampoco tengo todas las respuestas, pero algo entonces algo del nombre y la historia voy a hablar de los distintos corrientes que hay, porque no existe una ecoteología tampoco, y los desafíos que toma. Y después entonces podemos ver un ejemplo bíblico de otra forma de teología, o un ejemplo de ecoteología, de qué significa. Entonces, bueno, primero es importante ver un poco este término de ecología, porque muchas veces no sabemos exactamente de lo que se trata eso tampoco, y también tiene muchos significados y percepciones. Hay mucha gente que todavía asocia ecología
con abrazar árboles o defender ballenas o encontrar que los seres humanos pueden extinguirse porque son una plaga. Hay como muy diferentes concepciones de lo que es ecología. Y es importante que ya dije la sesión pasada que es un concepto relativamente nuevo. Entonces es un concepto científico en origen, usado por un zoólogo en 1866 que investigó la economía de la naturaleza. Y economía también tiene oikos, de eco, que oikos viene del griego y significa casa común o espacio habitado. Entonces la casa y nomía son las leyes de la casa, entonces la economía se trata de las leyes que tenemos para ordenar la casa, para decirlo así, y la ecología se trata del conocimiento sobre esa casa, sobre todo el espacio que tenemos. Y entonces investiga las relaciones de los animales con su medio, este Ernst Haeckel, este zoólogo. Entonces va investigando todas las interrelaciones entre las especies vivos, las plantas, los animales y todo. Y con eso hace como una nueva tipo de ciencia interdisciplinario, porque ahí se habla de biología, de ciencias naturales, de muchas distintas áreas de las ciencias que se combinan ahí. Entonces, él lo llama ecología. Ecumenismo también viene del mismo oikos y significa entonces el mundo habitado, que para las iglesias era todas las iglesias juntos, que era todo el mundo para esa época cuando surgió la palabra. Bueno, este concepto de ecología, entonces primero eran las interrelaciones entre los organismos, estudios sobre los mundos, el mundo vegetal y animal. Y entonces las interdependencias recíprocas entre los animales y el mundo alrededor, eso eran los años 40 que se estudió mucho eso. Tal vez conocen a Jane Goodall, que es una de las grandes investigadores de los chimpancés y de los, entonces esos tipos de estudios eran en la ecología, y en los años 60 se concentró cada vez más en las relaciones entre los seres humanos y los otros organismos vivos, porque se iba descubriendo que nosotros como especie teníamos mucho impacto en las otras especies. Entonces cada vez más se descubrió eso, y entonces ahí se hace un vínculo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, que eran las ciencias que se trataban de la historia y de la politicología y la historia humana. Entonces se nota que se tiene que vincular estos dos conceptos para estudiar ecología. Entonces la ecología se trata de la complejidad de los ecosistemas, del sistema global de interrelaciones entre todo lo vivo. Y es una maravilla cuando uno va descubriendo cómo toda la vida en todos los aspectos está conectado, que es una gran red de interconexiones de relaciones, y que todo lo que pasa acá tiene influencia en todo el sistema del planeta más allá, en lo bueno y en lo malo. Entonces, todas las acciones de salvación y de conservación que hacemos tienen un impacto en todo el sistema, y todo lo malo y lo que destruimos también. Entonces decir que no importa construir casas, como dijimos al inicio, al lado de un humedal o al lado de un parque nacional, porque está más o menos lejos, es absolutamente absurdo en ese conocimiento científico que se está descubriendo cada vez más, que hay una interrelación totalmente que no se puede romper. Entonces no se puede decir que algo que hacemos no tiene impacto. Todo tiene impacto. Y entonces desde los años 60, 70, se iba descubriendo que los balances causados por los seres humanos eran tan grandes que eso era tema de estudio, y así la ecología cada vez más se puso el tema de estudio sobre nuestro impacto en los ecosistemas. En los años 70 y 80 ha habido un boom con el término ecología, así una popularidad, que surge el ecoturismo, los ecohoteles, el ecodesarrollo,
y a veces con una connotación muy conservacionista y romántica, ¿no? Que conservamos, protegemos, en Greenpeace lo hicieron también mucho, las ballenas, los lobos del mar y todo eso. Y eso era también muy necesario porque se cazaba mucho, pero también una cosa que no tenía todavía un significado más político, que no integró mucho el sistema económico o los sistemas de poder que deciden sobre cómo nos tratamos con con el resto de la naturaleza, para decirlo así. Y también todavía ahora hay que discernir mucho de cuando usan la palabra ecobuses. Yo he visto también transporte aquí en Chile donde dice eco grande, si están así o no, ¿no? Como que es una palabra, cuando lo pones se pone popular, así, en ese sentido. Y hay otra palabra que es ambiente. Por supuesto hablamos de medio ambiente, que viene del Umwelt, que es alemán, que siempre hay estos chistes que no es medio ambiente porque el ambiente es entero, ¿no? Pero el medio es el medio en que vivimos nosotros, y el ambiente se usa más en los movimientos ambientales. Entonces, en ese sentido fue más político, pero ahora a veces la gente prefiere ecología, porque medio ambiente también puede tener esa sensación de el trasfondo en que nosotros nos movemos, pero nosotros separados de, ¿no? Y ecología tiene muchísimo más fuerte esa idea de que somos parte de. Ahora, en ecología hay muchas distintas ecologías. Una ecología más convencional, como cuando se empezó a estudiarlo en los científicos, más mayordómica, donde se dice que los seres humanos tenemos una responsabilidad muy importante en manejar todo. Una ecología social, donde se conecta con la justicia social. Una ecología profunda, que estudia mucho esos lazos entre nosotros y los seres humanos y la tierra, y nuestros propios cuerpos como parte de los sistemas energéticos también de la tierra. Y una ecología integral, que se habla mucho en Laudato Si y en Latinoamérica, que después les voy a decir un poquito más. Entonces, y hablamos de ecología exterior, pero cada vez más también empiezan filósofos y ambientalistas a hablar de la ecología interior, nuestras propias emociones, son todos también parte de este sistema viva, ¿no? Y la ecología de nuestra mente, etc. ¿Cómo se vincula eso? Es a pensar sobre ecología a la teología. También empieza en los años 70 con la primera conferencia de Naciones Unidas en Estocolmo sobre el medio ambiente, que es una de las primeras conferencias, como ahora los tenemos, de conferencia de clima, donde se habla por primera vez sobre la gran influencia del ser humano, de su poder de cambiar ecosistemas, y el derecho al desarrollo y los límites al crecimiento, que no hay suficiente bienes de la naturaleza en la tierra para satisfacer de la manera en que estaban desarrollándose Estados Unidos y los países del norte para todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí en el Consejo Mundial de Iglesias también empieza un corriente de justicia, paz e integridad de la creación en los años 80, que era una gran corriente. Y de alguna forma podemos decir que en los años 70 y 80, sobre todo, no tanto en Chile y en Latinoamérica por las dictaduras, pero en Europa y en el norte había una gran ola de conciencia. Y lamentablemente eso se ha parado con la caída del muro de Berlín, y como cuando se borró con la Guerra Fría, como la competencia con el mundo socialista, para decirlo así, o comunista, se integró la globalización y una gran ola neoliberal con Thatcher y Reagan en Estados Unidos, y se ha perdido esa tendencia. Entonces se instaló fuertemente un sistema económico que ha arrasado, porque la globalización significa mucho transporte de bienes. Entonces, como el mercado se libera, todo se produce más barato en otras partes del mundo, y eso significa que la distancia que los productos tienen que viajar
que todos son emisiones, en barcos, en aviones, se ha multiplicado muchísimo. Pero bueno, en estos mismos años de que surge esa conciencia, surgen fuertes críticas desde el mundo ambiental al mundo religioso y su cultura. Y uno de los ecologistas que escribe un artículo que ha sido famoso y que también hablo en mi libro que mostró Nicole, es Lynn White, que era un historiador que dijo las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. Entonces respondió a la pregunta que nos hicimos al inicio de por qué, de dónde viene esto. Y según él, la causa de la crisis está en el encuentro entre tecnología y ciencia alimentado por la arrogancia típicamente cristiana frente a la naturaleza. Y esa arrogancia se originaría en la doctrina cristiana antropocéntrica, centrado en el ser humano, de una creación con un orden gradual y jerárquico, con el ser humano como culminación y fin de todo, ¿no? La corona de la creación, la más importante, la más cercana a Dios. Entonces, ¿qué son estas críticas? Y eso tiene un poco que ver con lo que hemos ido viendo al inicio, de que el cristianismo de alguna forma desacraliza la naturaleza, que ya no dice que Dios está dentro de la naturaleza. La realidad misma no lo ve como sagrada, porque hay un creador y una creación, y entonces Dios mismo está fuera, ¿ya? Y ese dualismo se ha exacerbado de alguna forma en las iglesias evangélicas después y en algunas iglesias católicas, porque que Dios creyó y está afuera, que es muy diferente, por ejemplo, a como lo viven los pueblos originarios, que ven a los dioses y divinidades mucho más adentro, en sí mismo no necesita significar que no hay ninguna relación con Dios o que no hay nada divino en lo que Dios creó, ¿no? Que el producto es una manera muy burda de decirlo, pero el resultado de esta creación está tal vez todavía muy lleno del Espíritu de Dios, ¿no? Pero eso no se ha visto así. Entonces, Dios y la salvación se están colocando fuera del mundo natural con un desinterés espiritual por el mundo, entonces, o hasta un dualismo muy fuerte entre bien y mal, donde el mundo queda al lado malo, y la historia que se ve como pasajero, ¿no? Estamos aquí de paso en la tierra. Entonces, también con un ascetismo cristiano que viene con un cierto desprecio al propio cuerpo y a la carne, ¿no? También interpretando la carne en Pablo como el cuerpo o la sexualidad y mucho menos lo que también Pablo está condenando o cuestionando todo el tiempo, la ley y el egoísmo y la avaricia y todo eso también en las mismas cartas aparece, pero eso no lo hemos tomado tanto. Lo que se ha tomado es el desprecio a nuestro propio cuerpo. Entonces, Génesis ha interpretado eso, ya vimos la vez pasado, muchas veces de manera antropocéntrico, que los seres humanos de verdad nos encontramos los más importantes, y eso unido a la filosofía griega y un cierto racionalismo de Europa, se hace parte de una cosmovisión que ve el mundo como un sistema mecánico, como el trasfondo que Dios hizo para que nosotros podamos vivir nuestra historia acá rápido y después irnos a un mejor lugar, ¿no? Y esa idea del tiempo lineal que tiene también el judaísmo y el cristianismo, la idea de que vamos hacia un día final, significa que había un inicio y un final, y no tanto algo circular, que es mucho más lo que se dice en los pueblos originarios sobre la naturaleza, que hay ciclos, que hay estaciones, que hay ciclicidad. Y eso entonces viene con la idea de progreso y de desarrollo como algo de acumulativo, que tiene que ser cada vez mejor porque que llega a un cierto fin y viene también con la acumulación, ¿no? Que es propio del sistema económico capitalista. Bueno, la ecoteología ha sido una reacción a estas críticas, entonces de alguna forma confirma que no estaba tan presente, pero en este libro que recomiendo mucho de Román Juridi, un sacerdote jesuita de la católica,
él describe distintas corrientes y lo voy a ver muy brevemente. Y dice, uno de los corrientes son estos, muchos teólogos que se empezaron a defender, que se llama apología, ¿no? Apologético, un enfoque de defensa frente a estos argumentos de que el cristianismo pone al ser humano muy alto, es puro dualismo, es muy espiritual, antropocéntrico. Y ahí hay muchos teólogos que dicen que no es así, que si uno ve las narrativas bíblicas o el Evangelio de Jesús, que ves que no es, que es teopocéntrico, dicen, ¿no? Que está centrado en Dios y no en los seres humanos, que hay una responsabilidad especial de los seres humanos. Bueno, entonces una defensa frente a los ataques. Han habido otros teólogos y teólogas que más bien toman un enfoque sacramental y dicen, sí, hemos ido muy en la teología de la salvación y tenemos que volver a la teología de la creación. Tenemos que repensar de cómo Dios está presente en esa creación. Y ahí entonces está Teilhard de Chardin y algunos teólogos o también cientistas naturales de Estados Unidos que trabajan la espiritualidad de la misma creación. Y hay una teóloga feminista, Sally McFaith, de Estados Unidos, que trabaja, por ejemplo, la idea de la tierra como el cuerpo de Dios, que dice como Dios va más allá, pero la tierra ahí está Dios presente, ¿ya? Entonces, como su cuerpo. Entonces, que Dios sufre en ese sentido con la tierra cuando lo maltratamos. Y hay un enfoque más escatológico en que se ve como la creación como un proyecto no terminado, como una promesa en que los seres humanos tenemos una responsabilidad especial para terminarlo bien y no para terminarlo mal, ¿no? Eso trabaja Jürgen Moltmann, entre otros. Bueno, ahí también se pueden hacer, eso es una división que hizo una colega mía que se llama Nelly Astudillo en base de otro teólogo que se llama Will Jenkins, que hizo como en tres un esquema que me gusta, no es tan así, existen también muchas entrecruces, como dije, no es tan lineal todo, pero son tendencias que uno va viendo. Entonces hay tres tipos de ecoteología. Hay una ecoteología más mayordomía, en que se trata sobre todo que es dios-céntrico, donde se ve al ser humano sí como imagen de Dios y se dice que el ser humano sí tiene un cierto dominio en la creación, que Dios le ha dado dominio. En la naturaleza se ve más como recurso y como caída, como ustedes dicen, con necesidad de redención, pero que nosotros entonces tenemos la responsabilidad de ayudar a que se puede redimir, para decirlo así. Entonces la escritura es como, se toma ahí como autoridad y está más presente en el mundo evangélico. Y la escatología se habla de nuevo cielo y una nueva tierra, pero la nueva tierra puede ser la nueva tierra acá, ¿ya? Entonces ahí y se habla mucho de la conservación en ese corriente. Hay otro corriente que habla más de la ecojusticia, que vincula muy fuertemente la justicia social con la justicia ambiental. Está más centrado en Cristo, en Jesús, como dijo Nilda, ¿no? Si seguimos a Jesús, no tenemos que tomar en cuenta esos dos aspectos, donde el ser humano está visto más como cuidador y servidor, la naturaleza como pobre, la nueva pobre, para decirlo así, con derechos y necesidad de redención también. Se usa ahí la escritura y las ciencias sociales, como en la Iglesia Católica, un poco más desde la teología de la liberación, y se nota que está entre los protestantes y católicos fuertemente esa corriente. La escatología habla mucho más del reino de Dios que estamos creando en conjunto y habla mucho de justicia ambiental por eso. Y hay otra tercera corriente que está como más un poco al margen de las iglesias, que es muy espíritu céntrico,
que dice que los seres humanos somos tierra, somos Adamá, también Imago Dei, pero las dos a la vez, entonces que tenemos que balancear, ¿no? Que somos de la tierra, que la tierra es hermana, muy buena y compañera, como más cercana a la idea de Pachamama de los pueblos originarios, ¿no? Donde como recursos toman la palabra de Dios, pero también la naturaleza misma, las ciencias y otras religiones como guía. Se ve más en el mundo ecuménico y interreligioso esta corriente. Se habla de la necesidad de pensar en una salvación universal de todo, entonces del universo. Y con una nueva idea de la creación, de que no solo los seres humanos se salvan, pero también toda la creación se tiene que salvar. Y ahí están adentro todas las especies y los animales. Entonces, también la frase de tanto amó Dios al mundo que salvó, el mundo en griego se puede muy bien traducir como el cosmos, el universo. Entonces Dios, el mundo no son solo los seres humanos, tampoco dice, tanto amó Dios a todos los seres humanos que dio su Hijo, ¿no? Entonces esa corriente enfatiza eso de que la salvación es de todos y no solo de los seres humanos. La idea evangélica típica de seres humanos que están así en una escalera por ángeles rescatados y van al cielo y se levantan de la tierra, se rompe ahí, como que no hay esta separación. Y también se trabaja bastante en el ecofeminismo esta corriente. Bueno, unas últimas cosas. En Latinoamérica, entonces ha habido muy gran influencia de Leonardo Boff, que fue a Río a una conferencia en Río en 1992 de la Tierra, y quien fue muy impresionado por todo lo que escuchó ahí y combinó con la teología de la liberación. Entonces, escribió un libro que es famoso, Grito de la Tierra, Grito de los pobres. Y esa misma influencia se ve muy fuertemente en Laudato Si, donde el Papa dice no hay dos crisis separados, hay una crisis socioambiental. La injusticia social es ambiental y al revés. Y el ecofeminismo también es bastante fuerte en Latinoamérica, que descubre un vínculo entre la explotación de la tierra y la discriminación de las mujeres. Porque cuando uno ve los dualismos que se han creado entre espiritualidad y cuerpo, entre cultura y naturaleza, entre las emociones y la racionalidad, se ve que las mujeres siempre son más asociados a la parte menos valorada, más hacia la naturaleza, con lo cíclico, más hacia la emocional, más hacia lo profano, ¿no? Lo no espiritual. Entonces ahí hay una cosa que dicen, la feminidad se ha reprimido totalmente en esa visión de la naturaleza. Entonces algo de la conexión del patriarcado y la discriminación y la forma en que tratamos la tierra tienen que ver. Entonces, ese estudio de cómo combinan esos se trata en el ecofeminismo. La ecología integral, que ya dije, que propone Laudato Si, dice que necesitamos una cosmología más holística, más integral. Entonces Boff trata de incluir en la ecología las ciencias naturales, sociales, humanas, los análisis de poder, habla de ecología ambiental, mental, social e integral. Entonces esa idea de que la ecología no está separado del resto del mundo, que está integrado, está muy fuerte en esas reflexiones. Y entonces la ecoteología habla de una ausencia en la teología, de que necesitamos pensar desde los ecosistemas, desde la tierra, el lugar en que estamos, hablar de toda nuestra realidad en su complejidad profunda, y entonces buscar otra manera de conocer el mundo en ese sentido. Los debates que hay entonces sobre la teología de la creación es Dios inmanente, está dentro de la creación o trascendente, o cómo es esta relación. ¿Está Dios todavía activa en la creación, en lo que creamos nosotros ahora?
o no, y dónde, en la promesa de un mundo mejor. Entonces hay imágenes de Dios que se tienen que repensar ahí. El gran patriarca afuera en el cielo ya no sirve. Y cómo superamos esas separaciones, ¿no?, entre Dios, naturaleza y los seres humanos. Entonces la pregunta que se podrían hacer a ustedes también sería, ¿es la naturaleza objeto o sujeto para ti? ¿No? Cuando lo piensas en tu trato con la naturaleza. ¿Puedes decir que es sagrada la naturaleza o divina para ti? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde está Dios presente? ¿Es necesario que esté presente ahí para cuidarla? ¿O también lo cuidemos si Dios no está ahí? ¿Cuáles son los riesgos de repente de identificar Dios con la naturaleza? Porque también los hay. ¿Y qué significa entonces asumir la naturaleza como sagrada en nuestras vidas? Bueno, esas son algunas de las preguntas que se pueden ir haciendo, y les recomiendo al final de esta presentación 3 documentales que se están dando en Netflix en este momento, que de forma muy diferente, pero se tratan de estos temas. A mí me encantó este de Yo Soy, que tiene mucho que ver con esa espiritualidad que está en toda la creación. Es muy, termina como con una sensación buena de que todo lo que hacemos tiene un gran impacto, aunque sea en lo más chico. Entonces eso les recomiendo mucho. El romper los límites se trata más de la situación ambiental en que estamos y qué podemos hacer también para actuar rápido para cambiar cosas. Y Besa al suelo es más sobre la maravilla que es en la tierra, ¿no? En sí misma, la tierra misma. Entonces eso les recomiendo al final. Bueno, ya el tiempo pasa rápido, entonces algunas reacciones o preguntas, y si quieren puedo darles un muy pequeño ejemplo bíblico todavía de conexión más entre la naturaleza y los seres humanos. Nilda. Qué linda presentación. Ojalá tuviéramos conversaciones más abiertas en nuestras congregaciones o en nuestras redes y estar dispuestos, pero me llamó mucho la atención. Admiro mucho a Leonardo Bosch, es un ecologista enviado por Dios, yo creo. Nos ha hecho ver muchas realidades. Y él trabaja específicamente con los pobres, y desde ahí él hace una ecoteología también con la naturaleza y el ser humano. Pero yo quería hacer 2 comentarios de un texto bíblico, de 2 textos bíblicos que siempre me sonaron mucho, y me parece que ahora estoy viendo como la lucecita de esos textos, porque uno lee Biblia y de repente dice, hoy no entiendo por qué puso así, por qué escribieron eso, pero si yo reflexiono, entonces voy a leer 2 versículos, el Salmo 1, el versículo 3, y que va para nosotros como seres humanos. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo me represento como ser humano y deberíamos llegar a esa estatura, pero si el solo hecho que mencione el árbol ya muestra el beneficio de la creación. Y el otro versículo bíblico lo tenemos en Apocalipsis 22:2, que es un pedacito el que voy a tocar, pero no voy a leer completo el versículo. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y me pregunté una vez, ¿y qué es el árbol? ¿Quién es el árbol? Y bueno, un teólogo me dijo, tú eres el árbol y tú tienes que traer sanidad para las naciones. Y ahora con todo lo que tú me dices, me hace mucho sentido estos 2 versículos bíblicos. Y pienso de que como cristianos
No importa la religión que tengamos, pero deberíamos tener esa reconciliación o conciliación con la creación. Cuando tú mencionaste delante el reino de los cielos, no está allá. Jesús dice que se ha acercado a nosotros. Por lo tanto, es como, me hace mucho sentido que cuando se habla poéticamente de la Nueva Jerusalén, es algo que nosotros tenemos que seguir construyendo en el camino. Y como dice en el Génesis, somos llamados para enseñorearnos, pero no para servirnos, no para verlos como objetos, sino también como sujetos. Te agradezco muchísimo tu charla, hermosa, linda. Me gustaría tener esos encuentros del ecofeminismo y también tener un espacio para que hablemos del aborto en todas sus áreas y sus aristas, porque como cristiana también tengo mis, no sé, mis inquietudes al respecto, y a veces digo, no, es que con el pensamiento que tengo no debo ser tan cristiana, porque como todos hablan tanto en contra, y yo como mujer, poniéndome en lugar de mujer, puedo razonar en favor de la mujer de una manera tajante. Entonces sí, me encantaría que pudiéramos tener una conversación al respecto. Gracias a la comunidad que se esfuerza tanto por traernos estos encuentros. Solamente decirles que el Señor les bendiga mucho en todas las tareas que hacen. Muchas gracias, Nilda. Muy bonito todos los textos bíblicos, ¿no? Realmente, cuando uno inicia a leer la Biblia con ojos de la tierra o de los animales, te sorprendes cada vez, porque están ahí. Lo raro es que hemos puesto lentes en que ya no los vemos. No vemos y si no se habla, porque es verdad que la Biblia es un libro que no está no está preocupado de una crisis ecológica como lo vemos ahora, porque no existía. Y la gente estaba mucho más en lucha con las fuerzas de la naturaleza a pie de igualdad casi, ¿no? Aunque también había impacto, eso también se describe en muchas partes, pero la naturaleza estaba. Y quizás si quieren, tenemos poco tiempo todavía, pero puedo mostrarles un pequeño ejemplo de lo que yo veo, sobre todo en la Torá, de cómo se conecta fuertemente la justicia ambiental y la justicia social, como dice Laudato Si, y como dice también que yo en la constituyente este miércoles hablamos de este tema. Yo representé a la sociedad civil por la acción climática y hablé de la importancia de que los derechos humanos ahora se tratan de los derechos de la naturaleza también, porque están directamente conectados. Pero para mí eso viene de un pasaje bíblico que he estudiado más en los últimos tiempos que quiero compartirle. Si me permiten, no sé, porque eso toma unos 10 minutos más. ¿Puede ser? Sí, Arián, por favor. Y porque lo que es muy interesante en la historia de Génesis, y que vemos poco también, es que es una historia en que el descanso es parte, el parar la máquina es parte de la historia de la Biblia, y era muy especial en el tiempo de las religiones que fuera así. Ninguna religión alrededor del judaísmo conoció a un Dios que descansa. Y eso ha trabajado mucho Moltmann, la importancia del sabático, como un Dios que toma tiempo de contemplar y de disfrutar de lo que ha creado. Y que después da el mismo mandamiento a los seres humanos, a parar un día a la semana para contemplar y como descansar
no de forma moral, y no en Holanda no podíamos ver tele, ni andar en bicicleta, ni hacer nada. No, no de esa forma, pero la idea de que uno tiene que parar la máquina, de verdad. Y que eso es parte de lo divino, del ritmo de lo divino, de trabajar, el mandamiento de trabajar y producir está, pero también del descansar. Y ahí vemos que esa alianza tiene que ver, o esa cosa del sábado está en el contexto de ustedes son propiedad, o los pueblos son mi propiedad, porque la tierra me pertenece a mí. Entonces esa idea de que la tierra no es de nosotros, que no es nuestra propiedad, que no es nuestra, que es de Dios. Y ustedes serán para mí un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Esto es lo que has de decir a los israelitas. Entonces los israelitas eran un pueblo que eran como un ser aparte para probar otro tipo de mundo, para decirlo así, un puñado de esclavos que se sacó desde un imperio para ir a la tierra prometida. Y esa tierra prometida era tierra. Nunca vemos como que es una tierra donde fueron, no un nuevo Jerusalén, no sé qué, una tierra donde tenían que aprender a cómo construir otro tipo de convivencia que con el faraón en Egipto. Y ahí entonces nuevamente en Éxodo 20 después dice, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Hasta aquí está la doble, está lo femenino, está nombrado, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que viva en tus ciudades. Entonces ahí también están los animales, el ganado, y los inmigrantes, que siempre son nombrados también. Y en Éxodo 23, durante 6 años sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha, pero el séptimo año la dejarás descansar. Deja que coman de ahí los pobres de tu pueblo, y lo que sobra lo comerán las fieras salvajes. Lo mismo harás con tu viña y tu olivar. Durante 6 días harás tus trabajos, pero el séptimo día descansarás. Entonces todo el tiempo, el 6 y 7, 6 años de trabajo y 1 año de descanso. Imagínate, Israel en el desierto, un clima desértico, que tenía que aprender a cómo hacer agricultura donde la tierra puede descansar. Y descansar no significa hacer nada. Eso es aquí. Descansar significa dejar libre a la tierra, a tus esclavos y a tu propia familia, ¿no? Dejar libre. Lo que para la tierra significa que sí produce, pero no lo que tú quieres o esfuerzas que haga. Y entonces cuando produce lo puedes dejar para los pobres, que es toda la historia de Ruth, ¿no? De que puede tomar con Boaz porque dejaron para que también los pobres. ¿Y por qué? En Deuteronomio, porque recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que te sacó de ahí el Señor tu Dios. Ustedes dejan libre a los esclavos y ninguna hebreo entonces era esclavo más que 6 años, porque después de 6 años liberas a tus esclavos. Y después viene el gran revolucionario capítulo de Levítico, que dice, primero de nuevo, durante 6 años sembrarás tus campos y durante 6 años vendimiarás tus viñedos y recogerás tus cosechas, pero el séptimo será año de descanso solemne para la tierra, primero la tierra, el descanso del Señor. No sembrarás tus campos, no cortarás el grano, ni recogerás las uvas. Y después dice, deberás contar 7 semanas de años, 7 por 7, o sea, 49 años. Y después de 49 años, el año 50 es para ustedes un jubileo. No sembrarán, no cosecharán lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni vendimiarán la viña que haya quedado sin podar. En este año jubilar, cada uno recobrará su propiedad. Y eso es una cosa que es mucho más allá todavía que el descansar. ¿Qué dice Israel? ¿Qué aprende
en todo eso de que a pesar de que descansas y todo, se acumula, se hace injusticia en el tiempo, ¿no? Hay gente que van a tener mucho más que otros. Y entonces ahí lo que es necesario es que hay un año en que se redistribuye todo. Eso es lo que se propone. No se sabe si de verdad se hizo, pero ha sido una utopía para Israel y en toda la Biblia se habla de esto, el año del jubileo. Entonces, eso es el año en que se redistribuye la tierra, porque la tierra no se venderá a perpetuidad, porque es mía y ustedes solo son de paso por ella, van de paso por ella como huéspedes míos. Y eso es la frase que se ha tomado para decir que la tierra no es importante. Pero en este texto hay un vínculo total con un pueblo de campesinos entre la tierra y la gente. Eso se muestra en este texto. Es un texto de un pueblo agrícola. Y dice que si no se obedece eso, multiplicaré por 7 mis escarnamientos por sus pecados, quebrantaré esa enorme soberbia. Convertiré el cielo en hierro y el bronce la tierra. Entonces agotarán sus fuerzas en vano, sus campos no darán su cosecha, ni los árboles sus frutos. Si no damos descanso en la máquina del producir, acumulamos, tenemos demasiada propiedad, y tenemos entonces desigualdades, tenemos libertades que no se dan, y eso está en las orientaciones de la Torá, y se toma en Isaías 61. Me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vender los corazones de Carao, para proclamar la liberación a los cautivos, los esclavos, a los prisioneros dar la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, que es este año jubileo, el día del desquite de nuestro Dios. Y eso es la misión que Jesús toma en Lucas 4. Y también dice eso, me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. El año de gracia del Señor era ese año de jubileo en que se descansa la tierra y en que se redistribuye la riqueza. Yo creo que ese mensaje, si uno lo toma hoy en día, en que estamos hablando de derechos de la naturaleza o derechos de la gente en zonas de sacrificio en Chile, es revolucionario. ¿Qué pasaría si hoy en día decimos que necesitamos un año jubileo en que se redistribuye la riqueza, en que los ricos dan de vuelta todo lo que han ido acumulando de forma desproporcional por los sistemas económicos que tenemos que redistribuir la tierra para que la gente pueda comer, que se liberen los esclavos o la gente que trabaja de manera esclava, ¿no? Y que tenemos que descansar para poder disfrutar lo que estamos creando. Y eso de parar la máquina es muy revolucionario en estos tiempos. Entonces, desde una ecoteología, tomar estos pasajes se muestra otro tipo de lectura, ¿no? Que no estar con esa tierra. Para Israel, el territorio y los seres humanos eran uno solo. Sin la tierra no podemos vivir. Y todavía es así, y la gente del campo lo sabe. No podemos vivir sin la tierra. Todo lo que nos ha sido dado, creado, es nuestra comida, que agradecemos todos los días, el agua que tenemos, el aire que respiramos, todo lo necesitamos para vivir, y nos es dado para vivir, pero no es nuestro y lo estamos usando como si fuera que somos dueños de eso, para desperdiciarlo y después irnos a una mejor parte. Bueno, eso entonces yo creo que para mí esos textos son una gran esperanza o utopía también de lo que se podría proclamar. Sí, Ariane, es verdad. Y como iniciaba esta sesión y tú decías, ¿por qué no se habla en la iglesia? O sea, tenemos todas estas cosas, sabemos que el poder económico, sabemos de que toda esa acumulación que tienen, o sea, sería terrible para ellos permitir todo este tipo de cosas de que nos habla. Aparte de la escritura, tenemos que comenzar a mirarlas con otros ojos y poder darle una lectura diferente.
Y en nosotros ya empezó esta inquietud de visibilizar de alguna manera todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que en la primera sesión se hablaba de que es urgente, es ya. Y está en nosotros también poder ser esa voz profética de poder levantar y hablar, mencionar sobre esta urgencia que está viviendo la Tierra. Y no hay un planeta B, no tenemos hasta el momento eso, entonces nosotros que estamos acá participando tenemos que poner en acción todas estas herramientas que se nos han entregado. Agradecemos a Ariane, de verdad, Ariane, por tu exposición, la de la semana pasada también. Agradecemos a cada uno de los que están acá. No hay que quedarnos aquí como estamos, sino que hay que tener abrir esas oportunidades y esos espacios que se nos puedan dar para poder generar, concientizar a las personas y darle adelante. Porque es un sueño, pero un sueño que todos podemos ir construyéndolo, y así también se va generando la esperanza. No es solamente optimismo, sino que algo es más allá. Así que muchas gracias a todos los que están participando. Esta sesión queda grabada, se va a colocar en el WhatsApp cuando va a estar disponible, y muchas gracias por todo. Bendiciones. Sí, por favor pueden despedirse, abrir sus micrófonos también. Muchas gracias, Nicole. Si alguno tiene la última palabra. Si me permites, nada más por Sí. unos segundos. Bueno, reiterar los agradecimientos, los enormes agradecimientos a Ariane por su gran disposición que ha tenido, a pesar de no conocernos como CRT Magdala, estuvo dispuesta a compartir con nosotros este tiempo. Y qué bueno que sea con una experta en el tema, porque eso nos ayuda a darnos cuenta de lo urgente y necesario que es abordar estas temáticas, porque sin planeta no hay donde construir sueños, no hay donde construir nada. Así que es de suma importancia que lo otro, vamos a tomar la palabra de Ariane para más adelante, a ver si podemos concretar algún encuentro, un par de encuentros de ecofeminismo. Sí, así que ahí vamos a estar haciendo dándoles la información pertinente cuando eso suceda, porque tenemos que ver también la agenda de Ariane, que está súper ocupada, a ver cuándo durante el resto del año puede incluirnos por ahí en algún momento. Así que eso seguramente va a ser posible si las cosas se dan. Agradecerles a todos y a todas su disponibilidad de acompañarnos también en esta oportunidad, y nada, pues estar atentos a lo que venga. Ariane hoy día rozó dos cosas que en algún momento también queremos tocarlas desde un punto a lo mejor de vista más socioteológico, que tiene que ver precisamente con esto del año jubileo, que es algo que aquí en CRT nos ha impactado muchísimo a los que ya llevamos algún tiempo en esto. Debe ser de los textos más revolucionarios, junto con el Cántico de María, que están en la Biblia, esto del año de jubileo. No olvidar tampoco que lo que planteaba Nilda al principio sobre Génesis 2, hay algo bien interesante ahí, que permítanme solo un minuto. Cuando la Biblia dice, cuando la Escritura dice que puso al hombre ahí en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase, no se olviden que es una traducción. Y si investigamos un poquito más, con algo más concienzudamente, vamos a ir descubriendo que la palabra labrar tiene la misma raíz hebrea que la palabra servir. O sea, miren cómo cambia todo cuando miramos y nos colocamos en la posición de que estamos aquí para servir a la tierra también, para servirla, para cuidarla, que labrar significa cuidar, no simplemente explotar, ¿no? Nunca tuvo esa idea. Así que no olvidemos eso, y por favor no olvidemos tampoco que algo que ya planteó Nicole, no hay planeta B, no tenemos otra instancia. No tenemos, todo lo que nos digan de escatología está por verse, todo es incierto. Así que eso. Ariane, muchas gracias, un abrazo distinguida, un gusto haber compartido de nuevo contigo después de tanto tiempo. Ustedes no lo saben, pero CRT, cuando todavía no se llamaba CRT, la primera expositora que tuvo, que nos hizo un taller por allá en el centro de Santiago, fue precisamente Ariane sobre algo similar. Y hoy día estamos cerrando un ciclo también, lo estamos cerrando con ella. Así que Ariane, muchas gracias una vez más por estar con nosotros, y gracias a todos y a todas. Ahora sí les invito, o repito la invitación de Nicola, que abran sus micrófonos, y si quieren aplaudirle a Ariane, no hay problema. Si quieren decirle adiós, aprovechen de despedirse. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Adrián. Grande, súper grande. Un abrazo desde Perú. Gracias, Iva.
Gracias desde El Salvador y gracias CRT. Me encantan los programas que hacen. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Mario. Gracias. Gracias, Chao. Hilda.